Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presenta Conversaciones con Mara, el podcast para desarrollar habilidades para superar las limitaciones del mundo interno. Muy buen día y bienvenido a nuestro programa Conversaciones con Mara. Espero que todos estén muy bien y listos para continuar con nuestro estudio, con este autoconocimiento que nos lleva a conversar con nuestros demonios internos. ¿Por qué tenemos que conversar con estos demonios internos si finalmente estos demonios internos no existen? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y que nunca cese la búsqueda de la verdad que yace en tu interior. Bueno, hemos estado revisando este paso a paso metódico de las conversaciones con Mara, de cómo alimentar a tus demonios. Pero también la psicología budista debe incorporarse también dentro de un ejercicio psicoterapéutico hacia la modernidad y especialmente hacia el mundo contemporáneo occidental, porque todas estas técnicas y este conocimiento ancestral está desarrollado propiamente tal para una idiosincrasia distinta a la nuestra, y también eran otros tiempos, lo que significa que tomando toda esta información nosotros podemos llevarla a lo cotidiano, a lo que realmente nos genera mayor aflicción, para poder liberarlo desde su raíz. Por eso es que debemos tomar la esencia del Buddha Dharma y desde ahí hacer la práctica. A esto yo le llamo budismo vivo. No significa que el budismo haya muerto, o llamado también budismo de palabra viva. No significa que el budismo sea de palabra muerta. Lo que se está queriendo decir, propiamente tal, es que muchas veces aprendemos del budismo desde una perspectiva muy literal. Podemos ver, por ejemplo, en grupos de Facebook y de distintas redes sociales, de distintas comunidades que hablan sobre las enseñanzas del Buda, y personas bastante doctas y pareciera que fueran completamente entrenadas en lo que es el Abhidharma o bien los discursos o suttas del Pali Nikaya. Y no cabe la menor duda que muestran todo su gran conocimiento. Pero ahora, ese gran conocimiento, ¿lo puedes llevar directamente a la práctica? Si ese conocimiento no lo llevo a la práctica, si soy incapaz de poder resolver el conflicto interno, entonces eso significa budismo de letra o de palabra muerta. Es decir, un budismo plenamente intelectual, pero no práctico. El budismo debe ser budismo de palabra viva. Esa es la gran diferencia. No necesariamente el aparentar el conocimiento que puedes haber adquirido a través de tal o cual comunidad, sino que resuelva el conflicto que tú tienes frente al otro, frente al prójimo, porque es ahí donde yace el conflicto del ser humano.
porque es ahí donde nosotros nos vemos reflejados como un verdadero espejo. Pues bien, eso es lo que estamos haciendo con estas conversaciones con Mara, que es traer a lo contingente desde un punto de vista psicológico y terapéutico esta ancestral forma de poder comunicarse con nuestros demonios internos y alimentarlos de lo que ellos necesitan. Hay una técnica dentro de la psicoterapia occidental que se llama la técnica de asociación libre. Se preguntarán a qué se hace referencia esta técnica de asociación libre, que es una técnica en la cual tú, con una bitácora, un cuaderno y un lápiz, empiezas a escribir, pero no pasa por la mente lo que tú escribes, sino que pasa directamente al lápiz. Tú no juzgas ni interpretas lo que estás escribiendo. Es decir, dejas que el demonio presente en el momento se manifieste a través de la escritura. Cuando hacemos esta técnica y que no pasa directamente por el consciente, son patrones subconscientes los que se manifiestan a través de la escritura. Por lo tanto, es una forma también de manifestar a estos demonios internos, a este Mara, a través del lenguaje. Tú ni siquiera te vas a dar cuenta de lo que estás escribiendo. Pero al terminar la escritura dentro de unos 5 o 10 minutos, léelo y te vas a dar cuenta de las atrocidades que probablemente podemos escribir. Cosas que no tienen ningún sentido, o puede que sean cosas que tienen mucho sentido. Ahí tenemos una forma también de manifestar este Mara interno, no de una forma cognitiva, porque el aspecto cognitivo aparece cuando tú logras leer lo que has escrito. Ahora, por otro lado, puede que hagas la práctica también de alimentar los demonios a través de los 5 pasos que hemos estado revisando anteriormente, y no resulta absolutamente nada. Algo está fallando. Entonces tienes que revisar los 5 pasos, tienes que revisar los pormenores. Por eso es importante llevar una bitácora para poder tomar nota, todo lo que ahí vaya sucediendo. Todos estos pormenores que hacen que, por lo general, yo me puedo sentar a realizar la práctica y me bloqueo o utilizo un mecanismo de defensa para que no aparezca este demonio interno y no tenga que manifestarse. Puede ser también. Entonces siento frustración después al tratar de realizar este ejercicio y no poder hacerlo. Entonces después replicamos y decimos, la práctica no sirve. No pude hacerlo. No es que la práctica no sirva. Lo que sucede es que hay algo mal ejecutado. O bien, no estás del todo dispuesto a enfrentarte con este demonio, porque sabes que ese demonio te va a comer o te vas a identificar. O bien, buscas trabajar con ciertos tipos de demonios, pero bloquear ciertos demonios también. Bien, voy a trabajar con tal o cual demonio, pero con este demonio no. Te puedes decir prácticamente, sí, voy a trabajar con este demonio, pero en el momento de la práctica generamos un bloqueo. Eso es una resistencia también a la práctica. Por eso es importante que cuando nosotros realizamos, por ejemplo, una práctica de introspección, nosotros nos rendimos a la práctica. De la misma forma, entonces, si has aprendido a rendirte a la práctica,
has aprendido a rendirte al momento presente. ¿Por qué no puedes rendirte a lo que es en el momento? Por una razón simple. Porque nadie quiere revivir, replicar el dolor interno que has sentido en algún momento de tu existencia. Pero tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Y estas son las herramientas que vas adquiriendo momento a momento para poder hacerlo. Escuchar las veces que sea necesario cada uno de los capítulos de Conversaciones con Mara, porque vas a encontrar siempre una segunda o una tercera lectura. El ejercicio de la asociación libre a través de la escritura es un buen modelo también para poder sacar aquellos demonios internos que a la larga son vacuidad. Pero mientras no se haya adquirido la conciencia de la vacuidad en una práctica prolongada y progresiva en el tiempo, entonces vamos a tener que trabajar con los demonios internos como si estos demonios realmente existiesen. Porque por algo te afectan, por algo bloqueamos las emociones. Porque la mente es tan literalista que toma real lo imaginario. Por eso es que el autoconocimiento es completamente liberador. Pues bien, después de esta introducción, continuemos entonces. Debes tener alguna bitácora a mano, un cuaderno y un lápiz para seguir tomando tus apuntes. Debemos de llevar un diario del demonio. Yo y mis demonios. Pues bien, en el capítulo anterior, me acuerdo haber recomendado la necesidad de crear un testimonio escrito de tu experiencia sobre los 5 pasos y de hacerlo de la manera más detallada posible. A medida que vayas escribiendo, las asociaciones entre el inconsciente y el consciente irán emergiendo. Así que asegúrate de que lo que vas anotando sea absolutamente todo. Si estás trabajando con un demonio particular a través del tiempo, sigue la trayectoria de tus progresos en el diario. Toma también nota sobre los efectos que la experiencia provoca en tu vida. Puede ser que notes cambios en tu salud, conducta o estados emocionales a los que deberías prestar especial atención. Escribir sobre alimentar a tus demonios puede ayudarte a estabilizar y reforzar el proceso a medida que se despliega. Si te parece, también puedes dibujar una imagen del demonio o del aliado para poder ilustrar tu experiencia escrita. No pienses que necesitas un entrenamiento especial en arte para hacer esto. Es solo para ti, para tu trabajo con el demonio. Algunos compran un diario sin rayas y dibujan sus demonios y aliados con diferentes lápices de colores, acuarelas o pasteles. Para más exploraciones sobre el uso del arte para alimentar a tus demonios. Tú decides qué tipo de registro es el que quieres hacer y cómo. Ilustraciones, relatos detallados o simples notas. Procura registrar lo mejor que puedas los 5 pasos con el mayor detalle posible, incluyendo cualquier pensamiento, asociación o recuerdos puestos en marcha por el demonio.
Aquí van algunas preguntas que puedes hacerte a ti mismo cuando escribas. Hagamos un pequeño checklist con cuáles serían estas preguntas que puedes hacerte. ¿Con qué tipo de demonio estoy trabajando? ¿En qué parte de mi cuerpo está alojado y qué color, textura y temperatura tiene? ¿A qué se parece este demonio? ¿Cuál es la mirada de mi demonio? ¿Es así como yo esperaba que surgiese mi demonio? ¿Es distinto de mis expectativas? ¿Qué es lo que quiere mi demonio? ¿Qué es lo que mi demonio necesita? ¿Qué sentimientos está buscando para obtener lo que necesita? ¿Cómo alimento mi demonio? ¿Cómo va cambiando en la medida que lo alimento? ¿Qué queda cuando está totalmente satisfecho? ¿A qué se parece mi aliado? ¿Qué me ha prometido? ¿Cómo me va a proteger? ¿Cómo me siento cuando mi aliado se funde en mí? ¿A qué se parecía la fase de pausa en el paso quinto? ¿Cómo puedo aplicar esta experiencia en mi vida cotidiana? ¿Qué cambio quiero hacer en mi vida como resultando en un proceso de alimento de este demonio? ¿Qué puedo hacer para favorecer el acceso continuo a mi aliado? Fíjense la tonalidad que tiene todo este set de preguntas. ¿Te has dado cuenta la diferencia que existe con las religiones teístas? No voy a ir a aspectos doctrinales, sino que quiero ir directamente al concepto demonio. Las religiones teístas señalan entonces que hay una fuerza maligna externa al ser humano y que el ser humano simplemente es víctima de esta fuerza exterior, de un demonio externo. Y que tal o cual religión teísta representa las fuerzas del bien y el demonio externo las fuerzas del mal. Y tú te encuentras ahí al medio, víctima de estas dos fuerzas. Pero esa no es la realidad. Porque no hay ningún demonio externo, porque todos los demonios son internos. Tanto la fuerza de la bondad como la fuerza de la maldad, ambas antagónicas, yacen dentro del interior del ser humano. Las fuerzas de la maldad, que pueden ser también placenteras y displacenteras, son fuerzas duales, porque el amor y la bondad obedece a un objeto espiritual, completamente distinto, no dual. Entonces, los demonios son una representación casi holográfica de muchos estados mentales nocivos que nos hemos autoimpuesto. Y como no hemos desarrollado la visión de la vacuidad en nuestra práctica meditativa habitual, entonces aparecen como demonios reales que se manifiestan a través de emociones, las cuales nosotros bloqueamos porque pensamos que bloqueando las emociones resuelvo el problema.
Pero no resolvemos ningún problema bloqueando las emociones, sino por el contrario, seguirá siendo objeto de manifestación como un patrón subconsciente. Y si no lo escuchamos, podemos llegar a somatizar. Y cuando somatizamos, lo primero que hacemos es ir al médico por la somatización, área que el médico desconoce. Los médicos no tienen idea de somatización porque desconocen el área del cuerpo-mente. Por eso que, como se planteaba en un principio, cuando yo voy trabajando directamente con mis demonios internos, trabajo también con este soma, con esta somatización emocional, porque somos personas emocionales y de una u otra manera gran parte de nuestra vida y de nuestras decisiones las hacemos en función de nuestros estados emocionales, y eso es lo que no nos hace libres, amigos del Dharma. Una persona que toma sus decisiones en función de la emoción no es una persona libre, pero tampoco significa que tiene que ser objeto de reprimir los estados emocionales. Hay que vivir el estado emocional en el momento en que se produce, sin la identificación de la misma. Esa es la clave. Tienes que vivirlo, tienes que sentir el miedo, tienes que sentir la ira, no tengas preocupación de decir, es que yo soy una persona espiritual y por ser una persona espiritual no debo sentir ira. No cometas ese error. Como todavía no ha sido desarrollada la visión de la vacuidad, las emociones van a estar ejerciendo una fuerte fuerza sobre ti. Debes sentirla, pero no identificarte con ella. Debe ser a través de un proceso de desidentificación. Esa es la clave. Si sientes culpa, siente la culpa, pero sin la necesidad de identificarte con la culpa. Porque cuando te identificas con la culpa, ahí está el problema. Pero si también bloqueas el sentimiento de culpa, caes en el otro extremo. ¿Cuáles son los extremos entonces? La identificación y el bloqueo de la emoción. No, ninguno de esos dos estados es beneficioso. Debes sentir lo que debes sentir, pero no identificarte. Cuando realizas introspección o meditación vipassana, por ejemplo, y surgen sensaciones corporales en las cuales no sabes lo que es, pero muchas de esas sensaciones pueden ser también emociones bloqueadas, como culpa, miedo, ira, envidia, etcétera, como muchos otros. Incluso más allá de estados emocionales, pueden ser estados sensitivos que vienen atrapados de otras secuencias de estados mentales que no las vamos a renombrar en este momento para no extendernos ni tampoco salirnos del tema. Pero ¿qué es lo que haces cuando estás haciendo la introspección? Cuando hacemos la introspección o la meditación vipassana, te entregas, aceptas sentir lo que tengas que sentir sin juzgar, sin interpretar, te vuelves ecuánime. Ahora, ¿cómo alimentar a los demonios? Es un trabajo cognitivo y sensitivo también desde el punto de vista emocional. También debes dejar que ello se manifieste. Debes rendirte a la práctica. Pero como bien digo, evitemos estos dos extremos. Evitemos el extremo de la identificación y evitemos el bloqueo.
porque para identificarnos y para bloquear somos expertos, porque esto lo aprendimos cuando éramos niños, cuando carecíamos de una estructura mental definida. Entonces, cuando éramos pequeños aprendimos a bloquear las emociones. Te dijiste en algún momento, parece que bloqueando las emociones yo dejo de sentir esto. Oh, así se manejan las emociones entonces. ¿Te das cuenta? Ese es el grave error que nosotros cometemos y que todos cometemos. Nuestros padres lo cometieron, nuestros abuelos lo cometieron y nosotros lo seguimos cometiendo porque nos resultó lógico. Pero no es eso. Si la mejor forma de deshacerse de todos estos patrones es sintiéndolo, sin identificarte, sin juzgarlo, manteniéndose ecuánime frente a lo que estás sintiendo. Si ahí está la clave. Por eso que gran parte de nuestras decisiones nosotros las tomamos en función de las emociones, porque somos seres completamente emocionales. Creemos que tomamos las decisiones en función a la razón, pero no. Gran parte de nuestras decisiones giran en función a las emociones y a veces por miedo. ¿Acaso no se nos manipula socialmente a través del miedo? Y no tomamos decisiones muchas veces que van en desmedro de nuestras propias libertades, porque estas decisiones son tomadas por miedo. Entonces somos esclavos de nuestras propias emociones. ¿Dónde está nuestra evolución entonces? ¿En repetir un mantra? No. Es de llevarle luz a las sombras. Y para llevarle luz a las sombras, tienes que reconocerlos. Lo que significa es dejar de huir. Deja de huir de tus demonios. Porque tus demonios son como bolas de nieve que te van a atrapar en algún momento. No huyas más. Ve, siéntate. Y si tienes que llorar, patalear como un bebé, hazlo. Me ha tocado en lo personal trabajar de esta forma, con muchas personas, cuando detecto que necesariamente la meditación no debe ser la primera forma de trabajar. Y la verdad es que los resultados son maravillosos. Pues bien, continuemos. Habíamos quedado en la escritura, ¿no? En escribir, ¿cierto? Este set list de preguntas. Escribir en sí mismo puede desencadenar una reacción de nuevas intuiciones. Por ejemplo, mientras escribía sus experiencias con un demonio relacionado con la inseguridad de su aspecto, X persona que no voy a mencionar en este momento, una mujer de 40 y tantos años, recordó que su madre, quien había sido una niña muy pobre, siempre se avergonzaba de sus ropas. No es sorprendente que siempre criticara el aspecto de ella. El recuerdo de una vieja foto de su madre con 5 años vistiendo unas ropas raídas vino como un flash a la mente de ella y lo escribió. Empezó entonces a ver las conexiones entre los demonios de su madre y ella misma. Siempre había tenido dificultades en la relación materna. Pero mediante el proceso de escritura sobre el demonio, ella pudo experimentar cómo la compasión hacia su madre crecía, lo que abrió un espacio entre los dos que le acercaba más de lo que había imaginado. Si no se hubiera tomado el tiempo de escribir sobre el proceso,
su intuición no se hubiera presentado. ¿Te das cuenta que muchas veces nosotros podemos utilizar incluso la espiritualidad a la inversa? Porque claro, puedo quedarme atrapado en un mantra. Oh, sí, tengo mucho odio en mi corazón. Voy a recitar continuamente el mantra Om Mani Padme Hum. El mantra de la gran compasión. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y dar vuelta al mala completo. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Pero el demonio sigue adentro. Pero tú estás Om Mani Padme Hum. ¿Se entiende? Puedes pertenecer a cualquier institución religiosa. Si eres cristiano irás a misa. Te golpearás el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como dicen los sacerdotes. Pero el demonio sigue adentro. Puedes practicar yoga, las mejores asanas, respiración, pero el demonio sigue adentro. Puedes recitar sutras, pero el demonio sigue adentro. Puedes vestirte de blanco, prender inciensos, flores, pero el demonio sigue adentro. ¿Te das cuenta? Da lo mismo. Mara sigue adentro igual. El punto es que da lo mismo la forma de espiritualidad que practiques, mientras esa espiritualidad no te lleve a las causas o a la causa matriz del conflicto, se vuelve un espejismo. Y el Buda Dharma no debe ser un espejismo. Dirás entonces, oh, lo que Yur me está diciendo es completamente revelador. Y muchas veces podría sonar como contrario. Porque claro, ¿dónde dejamos los mantras, por ejemplo? Claro, la palabra mantra significa protector de la mente. Por lo tanto, si usted va a utilizar el Om Mani Padme Hum, no va a utilizar el mantra Om Mani Padme Hum para poder resolver un conflicto interno, sino que cuando el conflicto interno ya ha sido resuelto y se ha podido establecer la gran compasión dentro de vuestro corazón, ahí usted utiliza el Om Mani Padme Hum para poder proteger la mente y que ese estado mental virtuoso pueda permanecer en el tiempo. La palabra lo dice, mantra, protector de la mente. Por lo tanto, hay muchas formas en las cuales nosotros generamos resistencia. Somos sumamente resistentes y antagónicos a una espiritualidad genuina. Por eso también yo puedo ser experto o usted puede ser experto en sutras y demostrar a través de redes sociales todo lo que usted sabe del budismo. Pero el demonio interno sigue igual. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta cómo nosotros nos podemos autoengañar tan fácilmente? Por eso es que el Buda Dharma tiene que llegar a los corazones de las personas y debe ser palabra viva, no palabra muerta. La palabra muerta literalista que es incapaz de llegar al corazón. Pues bien, vamos a trabajar con nuestras resistencias. En la medida que vamos trabajando con nuestros demonios, podemos encontrarnos con diferentes formas de resistencias. Cuando estamos trabajando con temas pendientes de largo recorrido que inciden, por ejemplo, en nuestra salud física, puede ser difícil llegar hasta la causa raíz del problema y dejar al demonio plenamente satisfecho. Nuestros problemas
pueden convertirse tanto en una parte de nuestra identidad que inconscientemente e incluso a veces conscientemente podemos apegarnos a ellos. En un punto del proceso quizás nos estemos preguntando, ¿quién sería yo sin mis problemas? Aunque quizás no queramos admitirlo, solemos apegarnos a nuestras cosas o asuntos. Es como un trabajo a jornada completa, puesto que tanta energía puede estar ligada a convertirnos en una víctima, un adicto o una persona enfadada y tremendamente rígida. Tenemos un auténtico miedo del espacio que se puede abrir cuando nuestros problemas se disuelven. Inconscientemente podemos apagarnos a nuestros demonios y tal vez no les permitamos satisfacerse totalmente en el paso 4. En casos más graves, podemos volvernos emocionalmente adictos a la energía del demonio. Alguien con un demonio de ira, por ejemplo, puede disfrutar del perverso placer de explotar a la gente o intimidarla. La forma más eficaz de trabajar con estas resistencias es imaginar cómo sería el demonio si estuviese completamente satisfecho tras alimentarlo en el punto 4. Normalmente recomiendo este enfoque como si a las resistencias porque supera realmente la tendencia a quedarse apegado al demonio necesitado. He experimentado que imaginar detalladamente qué aspecto tendría el demonio si estuviera totalmente satisfecho nos da un acceso total a la libertad del quinto paso. Incluso si en cierto sentido hemos engañado al demonio. Otro tipo de resistencia que puede aparecer es el resentimiento hacia el demonio, que nos dificulta ser generosos. Si esto te pasa, recuerda que pelearte con el demonio no ha funcionado, así que podría valer la pena intentar otro enfoque. Intenta pues darle algo de alimento a tu demonio, aunque sea un poco. Esto crea una apertura para liberar paulatinamente el resentimiento y alimentar el demonio hasta su plena satisfacción. Si encuentras resistencias en forma de dificultades a la hora de conseguir respuestas del demonio sobre lo que desea o necesita, intenta preguntarle: ¿por qué me estás rondando? ¿Qué es lo que quieres realmente? Si no puedes ver la encarnación del demonio claramente, retorna a las sensaciones físicas del paso 1 y espera que la claridad emerja antes de tratar de ver al demonio. Si experimentas resistencias, vuelve a preguntarte si realmente estás siguiendo de manera apropiada los 5 pasos. Si no, inténtalo de nuevo y sigue las instrucciones minuciosamente. Estos pasos están organizados cuidadosamente para que tu proceso tenga éxito. Por eso, y dada esta explicación, es que no basta con simplemente anotar los 5 pasos y hacer el ejercicio. Debes procurar atender todos los puntos pormenores, que es por ahí donde el demonio se va a escabullir.
porque va a tratar de huir. Es como tratar de atrapar un pensamiento. Haz por favor el ejercicio de atrapar un pensamiento. No puedes pillarlo, porque su naturaleza es impermanente y carece de existencia inherente. Y cuando tú tratas de pillarlo con la conciencia, no puedes pillarlo. Se va. Lo mismo va a ocurrir con el demonio si no manejas los pormenores. No solamente manejar los 5 pasos. Debemos manejar todos los pormenores. El demonio es astuto. Tus demonios son astutos. Si conoces bien a tus demonios internos, tendrás éxito sobre esta práctica. Pero es necesario también, en ciertos momentos, pedir ayuda. ¿Cuándo necesitamos ayuda? Cuando tal o cual demonio nos puede desbordar. No es que muchísimas emociones surjan en el proceso de los 5 pasos. Puede que te pongas a llorar o te sientas fatal. Sigue y anímate a continuar con el proceso, excepto que realmente sientas que no puedes. Ten por seguro que es completamente normal experimentar emociones muy fuertes cuando finalmente afrontamos las cosas que hemos estado eludiendo. No es menor. Si hemos bloqueado emociones es porque verdaderamente no las queremos sentir. Seamos sinceros con nosotros. No quiero sentir. No quiero volver a llorar. No quiero volver a deprimirme. No quiero volver a sentir esa ira, ese enojo. No quiero volver a llorar. Entonces, creamos estas caretas. Siguiendo la práctica de los 5 pasos, a pesar de estas emociones, acabarás sintiéndote aliviado y libre. A veces, como hemos ido viendo, tenemos que superar el enfado con nuestro demonio para alimentarlo con compasión o superar nuestros miedos con el fin de alimentarlo con amor. Pero si nos permitimos intentar alimentar al demonio, tengamos por seguro que siempre cambiará algo. Si te sientes abrumado porque estás siendo frente a un gran demonio, pregúntate a ti mismo, ¿quién puede ayudarme? ¿Dándome la fuerza para hacer la ofrenda? ¿Qué ayuda necesito? Entonces imagina que estás invitando a un ser sabio, a un querido amigo o a un maestro espiritual para que supervise el proceso y te asista dándote apoyo moral. Quizás ya tengas asistencia o guías espirituales a lo que acudir en momentos de dificultad o necesidad, o un amigo, o un terapeuta, o un maestro en el que tú confíes. Si es así, imagina que él o ella están en el espacio por encima del demonio que tienes enfrente, ayudándote a vencer tu miedo o enfado para que puedas alimentar a ese demonio. Este ser que te apoya actúa como tu ayudante compasivo a medida que alimentas al demonio. Pues alimentar al demonio o a los demonios, porque son hordas de demonios,
son tropas de demonios. Requiere de decisión, de esfuerzo, de valor. Pero por sobre todo, ¿sabes lo que más se necesita? Es de amor propio. Si realmente te amas, vas a poder hacer este trabajo. Porque a pesar de que cada ser humano tiene sus propias historias, cada ser humano carga sobre sí mismo un fardo muy pesado, que para otra persona puede no necesariamente ser pesado, pero para ti lo es, porque tú eres el que lo ha vivido en primera persona. Y en este momento estas palabras van dirigidas justamente a ese aspecto tuyo. Yo le estoy hablando no a la persona que está ahí al otro lado escuchando, sino que justamente a esos demonios. En la psicología tradicional se habla muchas veces del niño interior, la sanación del niño interior, que a la larga este niño interior no existe, son memorias atrapadas. En cierta manera nosotros también estamos desatrapando y desenmascarando estas memorias. Por lo tanto, gran parte de estas memorias que están atrapadas vienen de nuestra infancia, bien, y cumplen con este rol de sanación del niño interior también. Por lo tanto, alimentar a estos demonios o estas conversaciones con Mara es también un proceso de sanación del niño interior, de estas memorias atrapadas, las cuales trabajamos, por supuesto, desde una perspectiva budista. Podemos incluso alimentar nuestros demonios con un compañero. ¿Cómo es esto? Pero si el proceso no era individual, claro, ideal. Pero si tienes una persona de confianza que esté realizando el mismo trabajo que tú, alimentar tus demonios con un compañero puede ser efectivo cuando sientes que necesitas el apoyo de otro ser en el proceso, que esté pasando lo mismo que tú y que también sea un compañero en el Dharma. Cuando trabajas con un compañero, una persona asume el papel activo, mientras que la otra actúa como un testigo, y luego se cambian los papeles. Para aquellos que son psicólogos y terapeutas, el aprender a alimentar los demonios, el aprender estas conversaciones con Mara, sin lugar a duda, que es un excelente ejercicio para poner en práctica con sus pacientes. Bueno, ¿cómo configuramos entonces este ejercicio con un tercero? Al empezar, coloca 3 cojines o sillas, una para el testigo y los otros 2 para la pareja activa y el demonio. Los asientos para el demonio y la pareja activa deberían estar uno frente al otro. El testigo se sienta perpendicular a la pareja activa y al demonio, lo bastante alejado para ver fácilmente ambas posiciones, pero lo bastante cerca para experimentar intimidad. Pasemos al siguiente paso, que es la confidencialidad. Antes de empezar el trabajo de alimentar tus demonios con una pareja, es esencial establecer una guía de confidencialidad. Deberías establecer que cualquier cosa que tenga lugar en la sesión conjunta no será discutido con nadie excepto que se conceda un permiso específico. Luego asegúrate de que estarás a la altura de este compromiso, ciñéndote al máximo, incluso sin hacer bromas. Incluso no permitas que la sesión acabe en una conversación entre ambos.
a menos que la pareja activa quiera hablar de ello. Cierra la práctica con confidencialidad y respeta totalmente este límite. Es un secreto terapéutico. El testigo debe darnos apoyo sin hacer ningún tipo de juicio. Debe mantenerse completamente ecuánime. El papel del testigo es servir como presencia empática que facilita el proceso. El testigo no tiene que hacer nada, no es un terapeuta o un consultor, ni debe dar forma a la experiencia de su pareja. Es simplemente alguien que está presente en el espacio de trabajo y que recuerda al compañero los 5 pasos en el proceso. El testigo debería tener una copia de los 5 pasos. Si es necesario, referirse a la versión corta, a la cual en algún momento se mencionó. Cuando la práctica ya está en marcha, el testigo debería escuchar atentamente y prestar una atención cuidadosa a cada matriz de la expresión de la pareja activa y de su lenguaje corporal para permanecer en total sintonía con lo que la pareja está experimentando. Por ejemplo, una sutil sonrisa podría aparecer cuando el demonio está plenamente satisfecho, indicando la necesidad de un reto tranquilo en el que la pareja activa pueda sentarse en paz. Si estás ayudando como testigo a tu pareja, empieza a llorar durante el proceso. Te recomiendo que continúes con los 5 pasos. He visto a menudo cómo surgen las lágrimas y los miedos en el inicio de la práctica, pero al final las lágrimas y los miedos se van y algo importante ha cambiado. En cualquier caso, si tu compañero parece que está extremadamente agobiado, puedes sugerirle hacer el ejercicio en otro momento. El testigo nunca tiene que decir al compañero que la práctica no ha sido lo suficientemente profunda o que no ha elegido el demonio justo o criticar el proceso en cualquier forma. El testigo puede ayudar de manera muy valiosa si actúa también como un escriba, anotando todo aquello que va surgiendo en los 5 pasos. Pero si eso es demasiado complicado, simplemente guía a tu compañero verbalmente. Si no tienes mucha experiencia siendo de testigo, puedes tener contigo una copia de la versión reducida de cómo alimentar estos demonios internos. Pero es mejor si el testigo ha memorizado los pasos y puede guiar a su pareja sin vacilar. Es también muy importante que la práctica no degenere en una conversación entre la pareja activa y el testigo. La conversación es entre la pareja activa y el demonio. Recordarán ustedes participando en el retiro o en los retiros de meditación Brahma Vihara, donde desarrollamos los 4 estados sublimes de la mente: la alegría, la ecuanimidad, la compasión y el amor benevolente, donde dentro de una jornada de fin de semana, por lo general trabajamos desde los aspectos más internos, evocando estos 4 estados sublimes. Pero ¿se acuerdan bien cómo terminamos el retiro? Haciendo una dinámica de grupo. En el salón de meditación, si bien recuerdan, sacamos todos los cojines y las banquillas de meditación y colocamos sillas
y hacemos parejas. Y uno de los aspectos más difíciles de sanar es justamente sanar a los padres, porque ahí es donde el ser humano tiene la gran mayoría de los resentimientos. Y por lo general los sentimientos de auto-odio que nosotros generamos ya vienen por esta configuración. Nosotros, la personalidad viene por la configuración padre-madre, ¿no? O bien de las personas que nos crió. Entonces, en esta dinámica colocamos a personas que no se conocen necesariamente. Y lo hacemos con los ojos cerrados, pero estas parejas sentados al frente, uno al frente del otro, se toman las manos. Y uno hace de persona activa y el otro es pasiva. La pasiva solamente escucha. Y la activa, ¿qué es lo que hace? Le habla a la mamá. Pero tú no tienes al frente a tu mamá. No tienes al frente a tu papá. Tienes al frente a un compañero. Pero como la mente es literalista, aunque por más que tú sepas que tienes un compañero, en el momento de generar la evocación emocional, vas a reaccionar. Como tienes los ojos cerrados, la mente va a buscar la imagen mamá y papá y va a sentir las manos de tu madre y de tu padre. Y luego comienza el proceso. ¿Y sabes en lo que termina? ¿Te acuerdas? En una catarsis. En una catarsis emocional, donde la gran mayoría de las personas se largan a llorar y empiezan a expresar todas esas emociones que quedaron atrapadas. Ese es el punto cúlmine, porque has estado haciendo todo un trabajo de elaboración, de transformación, con distintos aspectos de estos 4 estados sublimes: mudita, upeka, karuna y metta. Y después que termina este aspecto catártico, nos damos vuelta y comienza entonces la persona pasiva a ser activa y así viceversa. Bueno, esta es otra forma también de trabajar con estos demonios internos, pero de una forma más específica. Sea de esta forma en la cual se ha trabajado en los retiros de meditación Brahma Vihara, o bien a través de alimentar los demonios internos o de estas conversaciones con Mara, la práctica hace al maestro. Pues bien, hemos llegado al final de nuestra transmisión el día de hoy. Pronto vamos a tener, de aquí a unas 24 o 48 horas más, disponible en el podcast de la radio este episodio. Nos vamos a estar viendo dentro de poco, siguiendo las transmisiones de la radio y siempre aprendiendo más sobre esta estrategia de vida llamada Buda Dharma. Que tengas un feliz fin de semana en paz, colmado de bendiciones. Nos vemos pronto. Que estés muy bien. Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buda Dhamma Chile presentó Conversaciones con Mara. La próxima semana, un nuevo episodio con esta valiosa estrategia de sanación interna.